Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Que mueva mis manos al actuar, que mueva mis labios al hablar, que mueva mi mente al pensar, que mueva mis ojos al mirar, que mueva mi oído al escuchar, que mueva mi mente al pensar. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Igual a la obra Oh del Señor, Señor, los lugares, no nada más de nuestro estado Tamaulipas, sino de todo el mundo, porque realmente las luchas se libran en todo el mundo, las mismas que tenemos nosotros, quizás con distinto entorno, distintas circunstancias, pero las luchas son las mismas. Agradezco a las hermanas la oportunidad que se me da esta tarde. El tema que se me ha asignado es pensando con mentes transformadas. En el proceso de preparar la clase, vino a mi mente, en primer lugar, cómo la sociedad antes del siglo XV, allá por los años 1300, 1400, en que los humanos vivían bajo el yugo de un señor feudal en servidumbre, donde no conocían otro mundo más que el trabajar por pan, por comida, ante un señor rico que era dueño de una cantidad de tierras enormes, y su vida era esa, trabajar para ese señor. Sus hijos tenían que seguir siendo siervos durante toda su vida. Después del siglo XV, allá por los años 1600, 1700, surgen hombres con ideologías nuevas y fuertes, y ellos hablaban acerca de que el hombre nacía libre, que el hombre tenía derecho a su tierra, que el hombre tenía derecho a que lo que trabajaba era para él y su familia. Cambia las mentes de la sociedad a nivel mundial humana, y a partir de esos cambios es que surge todas las revoluciones, la francesa, la independencia de Estados Unidos, de las colonias inglesas, la independencia de México, Chile y todos los demás países, por esos hombres que empezaron a pensar de manera distinta como pensaban todas aquellas generaciones en un principio. Hablando humanamente, eso sucedió en el mundo, siglo XV, siglo XVI, y hasta la fecha, aun cuando se hizo la abolición de la esclavitud, que también sufrieron mucho la raza negra, hasta que se les dijo es que ustedes también tienen derecho a ser libres, y empiezan grandes sobres con cambios de mentalidad y pensamiento, y abren o hacen una apertura ante la humanidad de lo que se supone debería de ser en el hombre libre. Nosotros, hablando dentro de la iglesia, debe suceder también un cambio de pensamiento. ¿Y en qué manera se transfiere o en qué manera nosotros vamos a darnos cuenta de que hay un cambio de pensamiento? Es lo que vamos a tratar esta tarde. Cuando nosotros somos bautizados en la iglesia del Señor, sabemos que somos añadidos a su iglesia. Dice el Evangelio que nosotros, por gracia de Dios, somos almas e iniciamos una nueva vida. Dice la palabra de Dios que somos unas nuevas criaturas, ¿ok? Esa nueva criatura, cuando nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, trae consigo obligaciones, trae consigo, bien es cierto, el perdón de nuestros pecados, bien es cierto, una promesa de vida eterna, pero para lograr esa vida eterna se requiere de un trabajo arduo, donde hay obligaciones y muchas. Pero esas obligaciones, para que nosotros podamos llevarlas a cabo sin ser una carga, es porque necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Porque al bautizarnos debe de existir un cambio de mentalidad, pensar de una manera distinta. Hablábamos acerca, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 5, versículo 16, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos a partir primeramente de la idea de que somos una nueva criatura. Pero el ser una nueva criatura
conlleva una serie de pasos, que es lo que vamos a ir viendo o tratando de entender esta tarde. Cuando hablamos de una nueva criatura, hablamos de una transformación. Una transformación, hermanas, es un cambio completo. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, cómo la misma naturaleza nos muestra aquellos capullos y orugas que pasan por un tiempo de transformación, donde en ese capullo entra una oruga y sale una mariposa llena de colores totalmente distinta. Es una nueva criatura. Su esencia sigue siendo la misma. Sin embargo, hay una transformación. Nosotros, cuando formamos parte de la Iglesia de Cristo, también al ser bautizados somos nuevas criaturas y debe de surgir una transformación. Nada más que nosotros, la transformación no es tangible, nuestro cuerpo no cambia, nosotros seguimos siendo las mismas externamente. Nuestro cambio se va a un lugar donde es mucho más difícil de poder tocar y observar, que es el interior. Entonces, esa transformación conlleva una renovación de entendimiento y de pensamiento. ¿Por qué hago la diferencia entre los dos? Cuando hablamos de una renovación de entendimiento, hablamos de ver las cosas desde un ángulo distinto. Yo recuerdo cuando entré a la secundaria que íbamos a ver álgebra. Me acuerdo nuestro maestro de matemáticas, pues en la primaria hablábamos de 2 más 2, 4 y 5 por 2, 10. Pues todavía entendíamos las tablas a lo que sabíamos. Y el maestro, recuerdo que en el pizarrón nos puso A más B igual a C. Santo Dios, pues A más B igual a C. ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? Nuestro entendimiento, nuestro conocimiento nada más nos hablaba de números. Ahora el maestro nos estaba añadiendo letras. Y esas letras tenían un valor. Con el conocimiento de las matemáticas fuimos renovando el entendimiento en cuanto a la matemática. Al final ya nada más era más B, nos ponía al cuadrado y al cubo y unas multiplicaciones tremendas que no es el caso hablar ahorita de ellas. Pero hubo una transformación de entendimiento. Vemos las cosas desde una manera distinta. Cuando nosotros somos bautizadas, debe de existir esa transformación de entendimiento. No podemos querer analizar las cosas igual que cuando no éramos cristianas. No es válido, porque ya tenemos un nuevo conocimiento. Y ese entendimiento lleva a una transformación del pensamiento. Se habla que el entendimiento y el pensamiento son formas en que nuestro interior, nuestro cerebro, entre todas sus conexiones neuronales, van buscando la forma de separar un todo, lo que vemos, y empezar a analizarlo desde distintas perspectivas para comprenderlo. Pasa lo mismo cuando somos bautizadas. Tiene que haber un entendimiento nuevo, pensar de una manera distinta, una transformación del pensamiento. Pero le decía en un principio, el pensamiento es intangible. Yo no puedo tocar el pensamiento de ustedes. Ustedes no pueden tocar mi pensamiento. Pero Dios nos ha hecho tan perfectos y tan expuestos para que nos conozca todo el mundo, que la manera en como una persona puede darse cuenta que ha habido un cambio de pensamiento es a través de dos cosas: a través de las actitudes y a través de la conducta. ¿Sí? Mientras nuestras actitudes o nuestra conducta no cambie a como era el viejo hombre, entonces no hay una transformación de pensamiento. Realmente no existió. Entonces sí es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Esas actitudes, cuando hablamos de actitudes, hablamos en la forma en que respondemos ante las cosas. ¿Sí? Los psicólogos nos hablan de actitudes positivas, actitudes negativas, y que todos debemos de ser con actitud positiva, porque si no tomamos una actitud positiva, somos derrotados desde antes de que iniciemos cualquier proyecto. Y efectivamente la psicología sí lo ha determinado. En el cristianismo pasa lo mismo. Tenemos que tener una actitud distinta. Y esa actitud va basada en esa transformación de pensamiento. Ahorita vamos a ir desglosando un poquito más, ¿ok? Entonces, actitudes nuevas que deben de reflejarse en una nueva conducta.
Mi comportamiento ante los demás debe de ser distinto. Les mentiría si les dijera que de la noche a la mañana o salimos del bautismo y ya estamos completamente en una conducta al 100%. No es tan sencillo, pero sí debe de empezar ese cambio de pensamiento, transformar nuestra forma de entender las cosas, y desde el momento en que salimos de las aguas bautismales, nuestra mente empieza a discernir entre esto. Si antes yo veía que estaba bien, ahora la Biblia, la palabra de Dios me dice que está mal. No, Ada piensa que está mal, Pablo piensa que está mal. No, es la palabra de Dios. Y si algo yo siempre he hecho hincapié y sigo haciendo hincapié cuando platico con las personas, es que una de las cosas que podemos orgullecernos como cristianos es que para nosotros nuestra regla, quien dicta lo que tenemos que hacer y no es nuestro predicador, no son los obispos, no son los ancianos, aunque bien ellos cuidan el rebaño, pero quien dicta qué se puede hacer y no se puede hacer ya es Cristo, es la palabra de Dios. No hay para dónde hacernos, porque el ser humano busca por dónde acomodarse conforme al proceso en que pensamos, ¿sí? Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien interesante aquí cómo se empiezan a enlazar las partes de este rompecabezas. Habla que tenemos que transformarnos, pero para transformarnos tenemos que cambiar nuestra forma de entender las cosas. Pero ese entendimiento ya vimos, y más adelante la misma Biblia nos dice cómo, pues es para comprobar, vuelvo a lo mismo, no lo que Pablo ni lo que Lupita dice, sino cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él es nuestro rector. Pero pone en escena otra cosa. En escena entonces empieza a surgir el siglo, el mundo. La carta a los romanos fue escrita hace ya casi cerca de 2000 años, y en ese siglo también se vivían muchas situaciones. No había Facebook, no había Twitter, pues por lo menos la historia no cuenta que existieran en ese siglo. Había otro tipo de problemas que tenía la iglesia, pero en ese entonces aún se decía: no se conformen a este siglo, decía el apóstol Pablo. Nosotros actualmente, y nuestros jóvenes también, viven una infinidad de cosas que cuando no transformamos la forma en que pensamos, tomamos como válidas o verdades lo que el siglo nos está dando. Y peor tantito, no es que las tomemos como verdad, porque eso es lo peor, que sabemos que están mal, porque hay un cambio. El bautismo es un cambio y uno sabe que está mal. Dios nos da el sello del Espíritu Santo y sabemos que estamos equivocados, pero hay una resistencia de nuestro pensamiento, hay una resistencia como humanos, y somos tan hábiles que nos acomodamos conforme nos convenga. Entonces no debemos de conformarnos a este siglo. Estamos actualmente en el siglo XXI y pudiéramos hacer una lista enorme de las cosas que están sucediendo actualmente fuera, pero nosotros tenemos que ser ajenos a todo ello. Entonces ya vimos que el transformarnos a través del pensamiento solamente se va a reflejar a través de la conducta. Yo puedo escuchar a un alumno en mi clase de química todos los días decir: maestra, ahora sí voy a pasar química, ahora sí voy a pasar química, y al día siguiente química, pero si me sigue sin traer tareas, reprobando, no estudiando, su conducta está diciendo todo lo contrario de su pensamiento, ¿ok? No está convencido de que quiere hacer las cosas. Entonces nosotros tenemos que transformar nuestra conducta. Nuestro pensamiento está cambiando, está transformado, pero tenemos que reflejarlo en nuestra forma en cómo nos conducimos. ¿Por qué transformar nuestra conducta? Primeramente porque buscamos agradar a Dios. Es a Él a quien tenemos que agradar, no a mi vecino, no a mi esposo, no a papá, no a mamá, es a Dios. Y mientras no entendamos eso, no podemos dar un paso adelante. Lamentablemente se escuchan a veces comentarios de X jóvenes o hermanas
inmediatamente, bueno, es que si fulanita no viene el domingo en la tarde, entonces yo también puedo faltar. Y eso que fulanita no viene en la tarde y es de la que tiene 20 años, 15 años. ¿Me explico? Buscamos la forma de acomodarnos en el comportamiento de otras personas y no. Cada uno de nosotros no buscamos agradar a la hermana que se sienta al lado mío. En el momento que nosotros perdamos de vista que nuestra adoración es a Dios y nuestro ejemplo es Cristo, hermanas, estamos mal. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, buscamos agradar a Dios, buscamos ser obreros aprobados, porque así como existe la aprobación, existe la reprobación, ¿sí? Y qué lamentable que entonces al final del camino Dios nos diga, ¿sabes qué? Eres un obrero reprobado. Es una obrera reprobado, nunca entendiste, tu conducta nunca fue distinta, tu pensamiento se siguió quedando como eras antes de que te bautizaste, no hubo una transformación. Entonces nosotros queremos cambiar nuestra conducta porque buscamos ser obreros aprobados, buscamos las bendiciones de Dios. Aquí yo quisiera poner entre paréntesis, porque realmente no es que las busquemos, Dios las da por el hecho de ser sus hijos, ¿ok? Hay que tener cuidado con ese tipo de aseveración nada más. Las bendiciones Dios las da por sí mismo, porque si estamos pensando también que queremos algo, que Dios nos bendiga y cambio mi conducta otra vez, entonces estamos buscando un beneficio a nuestra conveniencia. Y por eso entran pensamientos de otra naturaleza, como que mira hermana, aquel que es del mundo, que si tiene, le va muy bien, que si tiene exceso en esto, no padece hambre, ¿por qué? Porque estamos entonces confundiendo nuestro pensamiento. Entonces mucho cuidado con eso, porque somos luz. Estamos rodeados por una gran nube de testigos, dice la Biblia, y desde el momento en que nosotros somos bautizados tenemos que ser lumbreras. El mundo nos observa. Si nuestras mismas hermanas más jóvenes, hablando de ser bautizadas o más grandes, nos observamos, ¿sí? Cuanto más la gente que está fuera. Entonces somos luz y nuestra conducta debe de ser distinta. Y definitivamente porque queremos alcanzar la vida eterna. Ese es el galardón final. Entonces, eso debe ser la razón por la que debemos transformar nuestra conducta. En Efesios capítulo 4, versículos 17 en adelante, voy a dar lectura a lo que el apóstol Pablo da. Nos dice en la Biblia, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es una carta escrita a la iglesia en Éfeso, a bautizados, a hermanos, a personas convertidas. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vuelve otra vez, pensamiento. Ahora los psicólogos hablan tanto de que si es primero la conducta o después el pensamiento, y hay una infinidad de teorías que dicen que si un niño hace un hábito, determinada conducta, hay teorías que dicen que el pensamiento cambia, pero ahora actualmente los psicólogos dicen no, porque por más que un niño tú le establezcas un hábito de que aquí te sientas y no vas a hablar, o en la comida vas a hacer esto todos los días, su conducta probablemente esté reflejando un cambio, pero si él no se compromete o no entiende por qué tiene que hacerlo, el hábito lo va a romper y él no va a tener ningún cargo, ninguna culpa, ninguna conciencia. Simplemente era un hábito. Entonces los psicólogos dicen no, debe de haber primero un cambio de pensamiento. Debo estar convencida de que lo quiero hacer para que mi conducta entonces lo refleje. Entonces aquí me llama mucho la atención dos cosas. El versículo 18 dice, cuando hablando de los otros gentiles,
teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido significa en tinieblas, a oscuras, sin luz, su entendimiento, ajenos a la vida de Dios, y nos dice el Evangelio por dos cosas: por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Dios es verdad, y su palabra, por bien lo dice cuando habla de la fe, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No por oír canciones en la radio, no por oír testimonios, no por oír, no, por oír la palabra de Dios. Y la Biblia nos da otra segunda fuente para aumentar la fe. Dice: quien carezca de fe, pídala a Dios directamente. Pero el leer la palabra de Dios permite que nuestra fe crezca. Yo a veces medito en ello y cada vez yo estoy más convencida de que las personas que no leen la Biblia es porque saben que al conocer la verdad, sus actos van a estar expuestos a la luz. Por eso mucha gente prefiere no leer la Biblia, ni que le enseñe uno la Biblia. Se escuda por lo que escucha, por lo que le enseñaron, pero no porque la Biblia dice. Fíjense lo que dice el apóstol: están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Entonces, entre más ignorantes seamos, más corremos el riesgo de alejarnos de Dios. Por eso no cabe esas teorías que están lamentablemente entre algunos hermanos, de que con una sola vez que te reúnas, que para qué tantas reuniones. Pues en el primer siglo los hermanos se reunían todos los días y por las casas. ¿Cuántos de nosotros ponemos nuestra casa para un estudio bíblico para empezar? Por lo general quienes los ponen son los inconversos, quienes quieren conocer la palabra de Dios. Entonces, cuidado con esas formas de pensar, hermanos, porque también hay ciertas tendencias de que al cabo que ya cumplí con Dios en la mañana, pues qué bien, qué bonito. Pues si el domingo son 24 horas y solamente 3 horas, 4 horas, y no nos las pide Dios, nosotros las estamos poniendo. Porque si así fuera, desde que nos levantamos sería oración, cantos, y realmente no todos lo hacemos así. Entonces, si de esas 3 horas todavía me pongo a decir que con que en la mañana vaya y en la tarde ya no voy, mi pensamiento se está entenebreciendo. Lo estoy poniendo de telarañas a mi conveniencia. Y los miércoles entonces tampoco voy porque pues no, cuidado. Porque esa forma, lamentablemente hay quienes se la inculcan a otros y lo toman como verdad. Pero esa verdad viene de fulanito Gamaliel, fulanita Lupita, no viene de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que leer más, tenemos que aprender más, agarrar la Biblia, leerla, estudiarla, no nada más leerla, estudiarla para que nuestro entendimiento sea más amplio, analizarla. Porque entonces, imagínense, ignorantes y luego con corazón duro, no, pues ¿cuándo vamos a cambiar? Entonces son dos cosas en las que hay que combatir. Tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Lo que haya sido antes de bautizarnos, tenemos que dejarlo a un lado. Ok, bueno, ahora, ¿cómo vamos nosotros a dar fe a los demás o demostrar que hay un cambio de pensamiento? Hay 3 áreas que son las que voy a platicar esta tarde de manera rapidita. La primera es la más difícil, hermanos, porque si esta primera área no la cambiamos y no la trabajamos, las otras 2 no va a haber en el mundo que haga que cambiemos. La primera es la personal. Yo tengo que cambiar primero. Yo no puedo querer cambiar a mi familia, enseñar a mis hijos, a decirles a mis parientes o vecinos o a mis amigos que sean de una manera, si yo misma no lo creo y no estoy convencida. Entonces debo trabajar primero de manera personal, después con mi familia y por último en el área social. Y ahí es donde se va a demostrar que he tenido un cambio de pensamiento. En lo personal, lo primero o una de las conductas que debe de ser espejo de que hay un cambio por parte de nosotros es la prudencia, una de ellas.
y lo que es la integridad. Nosotros debemos demostrar o pensar con mentes transformadas al ser prudentes. ¿Qué es la prudencia? Se dice que es una virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela, respetando, está lo interesante, los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Yo tengo que respetar lo que la otra persona, sus libertades, no estar de acuerdo, pero respetar. Pero a la vez tengo que actuar de manera justa y adecuada. Y aquí se nos viene uno de los ejemplos de aquella mujer Abigail. Si recuerdan a Abigail, su esposo Nabal, el rey David va y le pide de favor que le mande alimentos para sus tropas. El rey David ya le había ayudado de alguna manera a Nabal, y Nabal se niega. David se enoja y él va directo a matar a toda la casa de Nabal. Abigail pudo haber dicho: yo me voy con mis criados. Ahí de por sí Nabal, dice la Biblia, que no era un hombre muy amoroso, ni que con Abigail tuviera una vida muy perfecta de matrimonio. Abigail pudo decir: ahora es cuando, y me escapo, y ahí que Nabal se quede con David y me llevo lo mío, y ahí nos vemos. Pero fíjense esta mujer hasta dónde fue su prudencia y su integridad, porque supo hacer lo correcto. Sabía que muchos de sus criados, muchos de sus sirvientes también iban a tener la misma suerte que Nabal, por la dureza de Nabal. Lo que ella hace es entonces ir al encuentro de David, arriesgándose también, porque David también era un hombre muy impulsivo. Si conocemos la historia de David, también tenía algunos arrebatos en su personalidad, ¿sí? Y fíjense, primero fue una parte, como que el rey le fuera un poquito mitigando el coraje, hasta que ella se encuentra y de manera muy propia se dirige al rey David y negocia, convenia, de manera que este rey le perdona la vida a Nabal. Dios en su justicia, después Nabal sabemos que murió, pero ya Abigail hizo su parte y no cayó el pecado tampoco sobre David. Entonces muchas veces nuestra forma de pensar no es transformada, y en lugar de ser prudentes, somos imprudentes. Entonces, cuando nos hagan comentarios, aunque la lengua nos dé cosquillas y queramos hacer el comentario también, frénese. Hay que ser prudentes, y más cuando la situación donde se está hablando son hermanas de pocos años de bautizadas o hay visitantes. Prudencia, hermanas, prudencia. A veces pecamos de imprudentes, y hay quienes se han alejado de la iglesia por la imprudencia de algunas de nuestras hermanas o de nosotras mismas, ¿sí? Otra forma, y como yo puedo demostrar que he cambiado mi forma de pensar o que he sido transformado mi pensamiento, es cuando mostramos integridad. La integridad también es una virtud, y dice que es hacer lo correcto o hacer todo aquello que consideremos bien. Hacer lo correcto. Pues si nos vamos a hacer qué es lo correcto, volvemos a lo mismo. No nos vamos a ir a lo que yo creo, sino a lo que Dios dice que es correcto. De ahí en Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno? Pues todo aquello que está conforme a la palabra de Dios. Y fíjense cómo hasta en detalles muy pequeños Dios nos pone a prueba para que seamos íntegras. Yo le he comentado a las jovencitas, digo, así de tan sencillo, a veces vamos a la tienda, pagamos con un billete de 200, no sé si les ha pasado, pero es muy común, y resulta que te devuelven más de 200 pesos de feria. Ha sucedido. Yo sé que lo correcto es decirle a esa muchacha: ¿sabes qué? Me diste de más. No, a mí será que, yo no sé, por algo me pone, pero pues seguidísimo me pasa, me dan feria de más, o no me cobran las cosas. Entonces, ¿sabes qué? Porque yo sé que a él se lo van a quitar. Al terminar el turno, el jefe no va a decir: no te preocupes, te faltan 1,000 pesos, yo te lo voy a poner. No, al trabajador es el que le van a quitar los 1,000 pesos. Entonces, si estamos conscientes en detalles tan mínimos así de que es lo correcto, en ese momento es devolver. ¿Sabes qué? Esto no me estás cobrando, el reloj que vale 500 no lo pasaste por la maquinita, me lo echaste a la bolsa, pero no, ahí va, hacer lo correcto. Todos los días tenemos oportunidad de mostrar nuestra integridad a través del pensamiento. Pero si no hay transformación del pensamiento,
yo puedo decir bien fácil, luego lo cuento, hecho de dinero, aunque yo ya sé que van billetes de 50 más. O no estoy segura si echó el reloj o no, a lo mejor no lo echó. Bueno, el pensamiento del humano es bien para acomodarse, entonces hay que tener esa integridad. Otra forma en cómo nuestra conducta va a demostrar que hemos tenido un cambio de pensamiento, una transformación, es a través de la forma en cómo nos dirigimos a las personas. Cuando tenemos una palabra sana e irreprochable. Dice Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y aquí yo sí quiero platicar de esto. Yo no soy muy asiduo al Face, hermana. Yo tengo Face, pero realmente no entro. Tengo la cuenta de adorno, dicen mis amigos, ¿verdad? Realmente. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque lo que dice aquí, debemos evitar ofensas, maldición, lenguaje soez, palabras vacías o jurar. Se nos hace muy sencillo y lamentablemente lo he visto en hermanas de la iglesia. En el Face te da la oportunidad de hacer enlaces. A veces el cuadrito que estás poniendo, ¿verdad?, dice una frase bonita, pero el enlace, si usted lo lee, trae 20 palabras soeces, así, 30, y de las feas. Entonces, si yo tengo gente inconversa que está en mi Face, aunque el cuadrito que viene ahí dice algo bonito, el enlace son puras palabras altisonantes. Y puede ser que quien se vaya a ese enlace va a ser un cuadro de palabras bonitas por 30 que traen otro tipo de mensajes. Hay que tener cuidado, sobre todo con nuestros jóvenes, nuestros hijos, porque se les hace tan sencillo y si no estamos al pendiente, se crea otro tipo de situación, porque ¿quién le va a explicar al otro que la niña o uno no se fijó el enlace y por el cuadrito? No, ya para cuando le explicas ya todo el mundo piensa que también estás contribuyendo a eso. Entonces hay que tener cuidado con las ofensas, las maldiciones, el lenguaje soez, las palabras vacías. Eso de las palabras vacías es cuando expresamos cosas que no sentimos, como por compromiso, como que lo decimos, bueno, ya nada más por no decir, ¿sí? Hay que tener cuidado. Nuestra palabra debe ser palabra sana e irreprochable. Y tener cuidado porque las palabras que decimos ofenden o se permanecen en el corazón por más tiempo que otras cosas, ¿sí? Hay personas que no perdonan por una frase, un comentario que se hizo en un momento determinado, y hay personas que no te perdonan, aunque les expliques y le vuelvas a explicar que estuviste enojado, que no era tu intención, te podrán decir de palabras huecas, sí, te perdono, pero quedan grabados en uno. Entonces hay que tener cuidado con lo que expresamos. Dentro de esa área personal debemos de pensar con mentes transformadas cuando somos ejemplo de buenas obras. Y buenas obras, pues hay infinidad de obras que Dios nos pone a la mano para que nosotros podamos llevarlas a cabo. Una de ellas es la hospitalidad. En lo personal yo siempre pensé que la hospitalidad, incluso para mí, era equivalencia a la benevolencia, a la misericordia, hasta que tuve la bendición de que un hermano de aquí de Matamoros me hospedara en su casa. Esa es la única vez, yo creo que de las pocas veces que me han hospedado. A mi esposo y a mí nos hospedó el hermano Lerner. No, mis respetos. Me sentí en mi casa, amada. Yo nunca había visto al hermano o haya tenido contacto. Es más, mi papá fue el que le habló por teléfono. Ahí va mi hija. ¿Cómo ves, hermano? No, mándamelo. Yo lo hospedo a tu hija, no hay ningún problema. Hermanas, teníamos cita para la visa a las 7 de la mañana. El hermano sin ningún compromiso se levantó, nos llevó hasta el consulado, una belleza. Y es cuando yo reflexioné y pensé, pues con razón no todos queremos hospedar, porque hospedar nada más es, ahí está la cama, hermana. No, es darle de cenar, platicar con esa hermana, sentarte ahí a convivir, levantarte en la mañana, y si tienes que ir a un lado, hermana, yo te llevo. ¿Sí me explico? Hospedar, hermanas, trae infinidad de bendiciones y por eso no cualquiera entramos al hospedaje. Yo pienso que le pensamos, porque no nada más es ir a dejar, o a veces dicen, ahí está mi casa. No, hospedar va más allá, pero es una obra bonita y la verdad, en mi caso yo me llevo una experiencia hermosa y Dios me permita seguir practicando la hospitalidad también. La benevolencia es otra buena obra. El apoyo en las actividades de la iglesia y nuestras actitudes hacia
el prójimo. Hay un ejemplo en la Biblia, en esto de la benevolencia y apoyo en actividades de la iglesia. Actividades de la iglesia hay infinidad. Ustedes, por ejemplo, tienen actividad aquí hoy, el servir la comida, el desayuno, la invitación a las hermanas, esos trípticos que están dando, son actividades de la iglesia en que podemos apoyar. Dice la Biblia en 2 Corintios acerca de una iglesia que estaba en Macedonia. Les voy a resumir lo que dice, pero cuando tengan la oportunidad léanlo despacio. La iglesia en Macedonia, dice, tenía pruebas de tribulación. Era una iglesia tribulada. Tenía profunda pobreza. No pobre, profunda pobreza. Pero era abundante en gozo y abundante en riquezas de su generosidad. Nunca se me va a olvidar el comentario de una hermana en los convivios que hacemos el fin de mes, que hablamos, bueno, las que tengamos más vamos a llevar carne, pues las que no, su economía no es tanto, pues el arroz. Me decía una hermana, y yo les decía, si ahora ya no puedo llevar arroz, pero puedo llevar carne, pues llevamos carne. Y me decía ella en una plática, y me dio una gran lección, dijo, pues yo ahora llevo carne, y ya de una vez que estoy guisando, pues guiso el arroz. Y dije, pues sí, efectivamente, no nada más es cambiar el arroz por la carne, o la carne más 2 kilos de tortilla, porque si yo llevaba arroz antes y ahora puedo llevar carne, pues vamos a echarle arroz también, pues ya estoy guisando ahí. Esta iglesia era pobre, sin embargo era abundante en riquezas de su generosidad, y dice, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Pero cuando no tenemos nuestro pensamiento transformado, ahí va el viejo hombre, es que no tengo, nada más tengo para 1 kilo, o no, esta vez no, pues acabo que hay otras 10 hermanas que pueden llevar. Me explico, tenemos que pensar con mentes transformadas, ¿ok? El dominio propio es otra forma en que podemos trabajar y demostrar que hemos cambiado nuestra forma de entender y pensar. El dominio propio, hermanas, es cuando controlamos nuestras emociones y nuestros impulsos. Transformamos las emociones negativas en positivas. El dominio propio no es sencillo. Yo no sé cuánta gente conozca usted que no tenga dominio propio, yo conozco varios, ¿sí? Entonces, cuando no se tiene dominio propio, créame que hasta uno decir sí le da, ay, porque si le dice sí y no le gusta, y viene la reversa y con ganas. Entonces, hasta los de fuera tratamos de buscar el lado de esas personas que no tienen dominio propio. El dominio propio es bien importante, hermanas, porque si no nos dominamos nuestras emociones, entonces caemos en no tener palabras sanas. Reaccionamos con el viejo hombre. Entonces nuestras actitudes son negativas y no hacemos las cosas como Dios manda. El impulsivo actúa sin pensar. Así, pienso y lo digo. Hasta la lengua está rapidísima antes de que lo piense, ya lo estoy diciendo. Y hay otros que nada más lo dicen, actúan. Entonces hay que tener cuidado y pensar de manera distinta en cuanto al dominio propio. En cuanto a la paciencia es una forma también en la que nuestra mente son transformadas, nuestra forma de pensar cuando actuamos en paciencia. ¿Por qué tener paciencia? Pues es necesario para hacer la voluntad de Dios y obtener la promesa, que es la vida eterna. Hay 2 formas en que podemos demostrar la paciencia, en las pruebas y en las tentaciones. Si no somos pacientes en la prueba, entonces abandonamos a Dios y nos quedamos a medio camino. Y en la tentación, si no somos pacientes, entonces sucumbimos a ellas y caemos de la gracia de Dios. Entonces, las pruebas están para presentarse, y las pruebas o la pruebas o la repruebas. Y como los maestros, así somos y así nos han enseñado, y créanme que Dios hace lo mismo. Cuando un alumno reprueba, uno le dice, ahí te va otra vez. ¿Volviste a reprobar? La misma, es más, el mismo examen, ahí va. ¿Lo volviste a reprobar? Ahí va otra vez. Dios nos pone las pruebas una y otra vez. Cuando usted se pregunta, es que ¿por qué otra vez estoy pasando por lo mismo? Es porque estuvimos bien reprobadas en el primero. ¿No entendimos? Nuestro entendimiento no dio para lo que Dios deseaba de nosotros. Ahí te va de nuevo, otra prueba. Y es que ahora viene, parece que no, pues entonces todavía hay otras cosas que tienes que, o tenemos que trabajar. Entonces las pruebas se nos repiten una y otra vez.
¿Por qué la paciencia es una forma de pensar o de nuestro pensamiento debe ser transformada a la paciencia? Pregúntense, ¿qué hubiera pasado con José si hubiera accedido a las tentaciones de la esposa de Potifar? ¿Qué hubiera sucedido? A lo mejor lo hubieran matado, no hubiera llegado al rey. Le digo a las jovencitas en una clase, cuando estén ante las tentaciones o estemos, créanme que hay que hacer lo que José, correr, huir. A veces nos queremos hacer, no, yo puedo y aquí me quedo y nada me hace. No, a veces son tan fuertes las tentaciones que miren, lo preferible es huir. José huyó, no se quedó a convencer a la esposa de Potifar, estás mal, no es así, yo no voy a ceder a lo que tú pides. No, dicen que hasta la mujer se quedó con un pedazo de la tela de José. Entonces, ante ciertas tentaciones, lo mejor es huir. ¿Qué hubiera sucedido con Zafira y Ananías si no hubieran caído en la tentación del dinero? Sabemos la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué hubiera sucedido con Jonás si hubiera sido paciente y esperado a cumplir la orden de Dios de predicar en Nínive? Pues no hubiera sido ni señalado por los marineros, no le hubieran dicho que por culpa de lo que sucedía, no hubiera sido aventado al mar, a las olas tremendas aquellas, y a que un pez lo tragara. 3 días estuvo en ese pez, ¿sí? Todo eso se hubiera evitado si hubiera sido paciente y obediente, ¿sí? Pero no lo fue, no pensó en una forma transformada. ¿Qué pasa con nosotras si no pensamos con mentes transformadas ante las pruebas y las tentaciones? ¿Sabe usted? Sí lo sabe. Yo no lo puedo decir, ay, sí sabe qué pasa cuando no accedemos a las pruebas y las tentaciones. Créame que cada una de nosotras pudiéramos pasarnos toda la tarde platicando qué sucede cuando no entendemos las pruebas y cuando no hacemos caso, alejarnos de las tentaciones. Sí sabe usted y yo lo que sucede, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, porque cuando no pensamos de manera transformada, es entonces cuando estamos, es que porque a mí, y porque a mi vecina no, y porque mi hijo sí, y porque Dios aguas. Cuando ya empezamos a cuestionar a Dios. En las pruebas y las tentaciones, créanme que lo mejor es estar calladita. Y si oramos es nada más, Dios, haz nada más que entienda lo que tú quieres, que entienda con esta prueba y esta tentación. No hay que cuestionar, porque entonces sí, nos puede mandar una prueba así para que reprobemos y bien reprobados. Entonces lo ideal es no. Debemos de fortalecer nuestra fe. Esa es una forma de nuestra conducta que también demuestra que hemos sido transformadas en pensamiento. Es necesario fortalecer nuestra fe para no retroceder. Si retrocedemos para perdición. Y al fortalecer la fe, perseveramos en el alma. Cada vez que damos un paso hacia atrás, nos debilitamos en la fe y no hay crecimiento. Y Dios nos ha pedido que nosotros crezcamos, ¿de acuerdo? Ahí en Hebreos, ustedes van a ver la diapositiva, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces tenemos que ser pacientes, nuestro pensamiento tiene que estar transformado a la hora de ser pacientes, debemos de estar preparados. Y preparados no significa que pasemos el tiempo observando catástrofes. A veces se pasan personas el tiempo diciendo: es que es el fin del mundo, son los últimos días, y que si el meteorito que viene, y si el tsunami. Hermanas, si nos ponemos a cazar catástrofes en el mundo, créeme que usted y yo salimos de la cama. Así de sencillo. El estar preparado no significa estar viendo el cielo a ver si pasa un cometa o va a caer un meteorito, o estar viendo las noticias. No. El estar preparado es, sea hoy, sea mañana, en 10 minutos, 15 minutos, que el Señor nos encuentre conforme a su palabra. Eso es estar preparados, ¿sí? Que estemos conforme a la diligencia o a lo que Dios pide de nosotros, y para eso necesitamos ser constantes. Tenemos que ser hijas de luz, así rapidito lo vamos a ver qué es estar preparados, no andar en tinieblas, ser sobrios. Y ser sobrio significa con todos nuestros sentidos alertas, ¿sí? Eso significa estar sobrios, vestirnos con la coraza de la fe y el amor, tener como yelmo la esperanza de la salvación, ser constantes. Ahorita me decía un joven de la época en que estábamos en las reuniones juveniles, dijo: lamentablemente muchos del grupo de nosotros ya se retiraron,
se fueron al mundo. Pues sí, lamentablemente, pero vemos otros que estamos constantes. Entonces tenemos que seguir adelante porque la lucha y la constancia es lo que nos va a llevar al galardón. Debemos de andar como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder, dando gracias al Padre y sobre todo creciendo en la obra del Señor. Y para crecer, lo único que podemos hacer es aprender más y poner en práctica. No hay otra forma. Las otras dos áreas, las voy a ver muy rápido porque ya se me fue el tiempo. El área familiar, ya vimos lo personal y nos faltan muchas cosas, pero es lo más difícil que debemos de trabajar. Si cambiamos esa forma de pensar en esas áreas, nuestra conducta va a ser conforme a Dios. Pero tengo que trabajar en mí. Ahora sí me voy a mi familia. Como hijas, hay una diapositiva que trae dos cosas. Esta va para las que están solteras todavía y viven con papá. Las que estamos casadas, a fin de cuentas, seguimos con papá. Créanme que si papá me dice un no, aunque yo tenga a mi marido y demás, para mí el no o el sí de papá tiene mucho valor. Es mi papá, es mi mamá. Y a veces a mi papá dice, me compromete en ciertas cosas y yo, ay papi, pues ni chequé si tenía tiempo o no, pero si papá dijo va, voy, ¿verdad? Es parte de. Entonces, cuando somos hijas, hay que preocuparnos por dos cosas: obedecer a nuestros padres y honrarlos. Así de sencillo. Lo que papá diga es porque tiene una razón de ser, porque busca nuestro bien. Y debemos de honrarlos. Ese es un respeto a nuestros papás, una admiración, una estima hacia ellos, ¿sí? Eso viene siendo en el área familiar. Hace días una madre de familia en la universidad donde trabajo se acerca y me dice, oiga maestra, fíjese que mi hija me llegó el día de ayer diciendo que necesita 15,000 pesos, porque les están pidiendo ustedes para el pretítulo. Pretítulo, pues ¿en qué año va su hija? Va en 6º semestre y son 9. Digo, señora, pues no, el título es hasta noveno y el título vale menos de 10,000 pesos. Y la señora cambió su semblante, la llevamos hasta dirección y oh sorpresa triste para esa madre, que esa muchacha tenía más de 4 tetramestres sin pagar las mensualidades. La señora le daba la mensualidad y la muchacha no sé en qué se lo gastó o en qué otras cosas. Cuando manda a llamar a su hija, le estaba la coordinadora y yo sinceramente tenía temor de que la señora fuera a reaccionar de manera impulsiva con su hija. La señora solamente la vio y le dijo, bonito regalo de cumpleaños me has dado. La sacó de la escuela, platicó de manera muy tranquila fuera con ella, la muchacha venía destrozada en su rostro. Fíjense nada más cómo le pagó a su mamá de lo que había hecho, y casos de esos y peores hay. Entonces no, hay que honrar a papá, respetarlos y procurarlos. En el área familiar, cuando ya estamos casadas, ya es otro paquete, nada más es papá y mamá. Hay que amar a nuestros maridos, y amar a nuestros maridos, además de todo lo que implica, es buscar que ellos se acerquen a la iglesia. Esa es la primera demostración de amor hacia nuestros esposos. Hay que trabajar con ellos. Créanme que hay quienes tardan más tiempo, hay quienes tardan menos, pero la constancia hace, y la oración sobre todo, logra bastante. Entonces hay que trabajar con ellos, amarlos, estar sujetas en lo que no nos quite del camino de Dios, porque aquí ya hay otra controversia también, porque cuando la mente no está transformada conforme a Dios, hay quienes dicen, pues que mi marido dice que no vaya al templo, entonces no voy porque no estar sujeta. No, tampoco nos vamos a acomodar a lo que nos convenga. El diablo también tiene muchas artimañas, entonces hay que pensar de una manera transformada. Hay que ser cuidadosas de nuestra casa, todo lo que implica cuidar una casa. ¿Qué les puedo platicar? Que hay gente más grande que yo y sabe lo que es cuidar una casa. Amar a los hijos, no exasperar a nuestros hijos, todo eso implica un cambio en nuestra forma de pensar desde que somos bautizadas, cómo tratamos a mi esposo, cómo tratamos a mis hijos. Dice la Biblia, me falta aquí el libro, dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho con mucho orgullo, de manera buena lo digo, gracias a Dios yo crecí en una familia cristiana. No viví muchas cosas que a lo mejor hubieran sido de un viejo hombre para otras personas que pudieran ser un lastre. Bendito Dios, yo, gracias a Dios, mi familia, yo le digo a mis papás, yo a ellos nunca los vi discutir de no,
no vino, no cigarro, no otras situaciones. Gracias a Dios, a lo mejor eso en mi vida ha hecho que las luchas no sean, o sean distintas a las de otras personas que han vivido de una manera distinta. Pero a esas personas que han vivido de una manera distinta yo les digo, ok, está bien, a ti no te tocó, pero tienes hijos. Entonces, si a ti no te tocó una familia cristiana desde pequeña, tienes la oportunidad de a tus hijos sí darles esa bendición. Que tus hijos estén apartados de esas todas cosas que el mundo los está trayendo. Entonces vamos a guardarnos del mundo. En cuanto a lo social, ya lo decíamos ahorita, que como la sociedad llama mucho a las cosas negativas, y en el área social, pues vamos a hablar de, a ver si no me pasé, no murmurar, ¿sí es la primera que tenemos ahí? ¿Sí? No amar al mundo. Ok, no amar al mundo, los placeres, los deseos de la carne, la vanagloria, el dinero, los negocios. Hay tantas cosas en el mundo que nos llama la atención. Entonces tenemos que pensar de manera distinta, no caer ante las artimañas del mundo. Ese YouTube, a mí la tecnología será muy buena, pero a mí como me preocupa cuando mis hijos entran al YouTube, porque el YouTube pones una palabra que aunque estés buscando algo bueno para la escuela, te aparecen videos de infinidad de cosas. Entonces uno tiene que estar muy al pendiente porque son artimañas. El mundo busca la manera de que en lugar algo positivo, bueno, fuera que uno pusiera una palabra y saliera a un sermón de la Iglesia de Cristo o otra clase. No, te va por lo negativo. O sea, hay que tener cuidado, cuidar nuestra forma de vivir y no tolerar el pecado. Y no murmurar, andar sabiamente para con los de afuera y contribuir a la paz. Aquí con la murmuración es algo que siempre casi repito en mis clases, será porque es algo que se da mucho en cualquier lugar. Hay que tener cuidado con la murmuración, hermanas, porque la murmuración destruye bastante. Y lo peor es que el que murmura ni siquiera tiene bases ni fundamento de lo que está murmurando. Y para cuando quieres detener la murmuración ya se disipó, ya todo el mundo sabe menos la persona que le están imputando las cosas. Hay que tener cuidado con no murmurar. Si vienen a nosotros con cosas que para empezar de gente que no conocemos o conocemos, ¿sabes qué, hermana? Mira, no me interesa lo que me estás comentando. ¿Te consta? Y si te consta, ve con esa persona y ve y pídele a esa persona qué sucede, pero no vengas a decirme a mí. Porque si yo presto oídos, otra vez, si no pensamos con mentes transformadas, vamos a ir con otro y parece que hasta naciera de uno que ni en cuenta, pero ¿sabes qué? Fíjate que sí me dijo fulanito, algo que pasaba acá y acá y acá, y ya se va la murmuración. Entonces hay que tener mucho cuidado con la murmuración porque destruye. La conducta entonces demuestra el cambio de pensamiento. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, definitivamente, su conducta habló de su cambio de pensamiento a como era antes. Saqueo, igual, cuando él escuchó la palabra a través de Jesús, dijo que la mitad de sus bienes la dio a los pobres y cuatriplicó a los que le debían. Hizo actos, conducta, no nada más se paró y dijo voy a hacerlo, y no prometió, lo hizo. El apóstol Pablo igual. Entonces los actos demuestran el cambio de pensamiento, son nuestros actos. Cuando no ha habido renovación de pensamiento, entonces las costumbres del hombre viejo continúan. Si yo después de bautizada sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes, no ha habido una renovación de mi pensamiento, no he sido transformada en mi entendimiento. Tenemos que tener cuidado, ya vimos cómo. Tenemos que salir de la ignorancia, salir de lo duro de nuestro corazón. Tenemos que aprender cada vez más de lo que Dios pide de nosotros. Creemos erróneamente que lo que hacemos para Dios basta, que es suficiente. Y a veces puede darse el caso de que no vemos la realidad, nos engañamos. A veces pensamos que no, yo hago todo lo que puedo, todo lo posible, yo estoy bien. No debemos de caer en ese confort. Si algo tenemos la capacidad es de crecer todavía. Las plantas no dicen hasta aquí crezco, ya por más agua que me des ya no voy a crecer, aquí me voy a quedar. No, las plantas buscan, y cuando no buscan hacia arriba se van hacia abajo. Entonces, nuestra conducta es lo que va a demostrar un cambio de pensamiento. Que Dios nos ayude a hacer ese cambio de pensamiento,
porque si no lo hacemos, hermanas, si no pensamos de manera distinta, entonces el mundo nos va a jalar. El mundo nos va a jalar y de nada va a servir todo lo que hemos trabajado. Si nosotros estamos bautizadas y hemos sido rendidas en las aguas del bautizo, hay que trabajar por ese cambio de pensamiento. Si hay alguien de aquí que aún no ha sido bautizada, el paso que hay que dar antes de trabajar en la transformación del pensamiento es bajar a las aguas del bautismo. No lo piense más, es hora de bautizarse. La vida no es comprada. Dios tiene sus tiempos y tiene sus momentos. Y Dios es tan sabio y tan amoroso que a veces nos da tiempo de más, pero por eso nos acomodamos y nuestra forma de pensar del viejo hombre queremos que así sea. Tenemos que dar oportunidad a servirle de manera que Él pide. Que Dios permita que nuestra mente sea transformada y estemos cerca de Dios. Dios lo bendiga, hermanos. Podemos orar. Con tu Santo Espíritu, oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu, que mueva mis manos al actuar, que mueva mis labios al hablar, que mueva mi mente al pensar, que mueva mis ojos al mirar, que mueva mi oído al escuchar, que mueva mi mente al pensar. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Que mueva mis manos al actuar, que mueva mis labios al hablar, que mueva mi mente al pensar, que mueva mis ojos al mirar, que mueva mi oído al escuchar, que mueva mi mente al pensar.